El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentan Café Científico en tu casa, con el apoyo del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marino de Altas Latitudes IDEAL. Primero que nada, darle las buenas tardes a todas y a todos. El PAR Explora los Lagos, en conjunto con la Unidad de Extensión Científica de la sede de Puerto Montt de la Universidad Austral, les da la más cordial bienvenida a este primer Café Científico en tu casa. Esta actividad cuenta con el apoyo del Centro IDEAL y también del canal Vértice TV. Y comentarles que los cafés científicos se realizan en diferentes partes del mundo, y en especial, y comenzó en realidad desde el año 1992, impulsado en Francia, en París, ¿cierto?, para difundir y discutir temas relacionados con la filosofía. Y posteriormente se adaptó para la divulgación científica, denominándose así Café Científico, tal como lo conocemos nosotros. En nuestro país se realizan también en otras ciudades aparte de Puerto Montt, como Coquimbo, Santiago, Concepción y Punta Arenas, entre otras. Y acá, justamente en la ciudad de Puerto Montt, lo ha desarrollado la Universidad Austral desde el año 2011. El objeto de este espacio es ser una instancia para acercar la ciencia a la comunidad de una forma más agradable, más relajada, si se quiere, a través de una breve y atractiva presentación que de alguna manera estimule el debate sobre temas científicos y tecnológicos, para de alguna forma buscar que personas que tengan alguna afinidad o algún interés sobre estas temáticas, pero que no necesariamente sean científicos, puedan tener una interacción directa y conocer ciertos científicos y científicas que se han destacado en nuestro país. La actual crisis sanitaria nos ha impedido de alguna manera encontrarnos en lugares físicos como los cafés, los bares o los restaurantes donde lo hacíamos generalmente. Pero hemos decidido llevar esta instancia a la comodidad entonces de nuestros hogares, manteniendo este ambiente cálido y cercano para poder desarrollar esta actividad. Así que los invitamos a prepararse un cafecito, ¿cierto?, y a disfrutar esta charla. Hoy contamos con la destacada presencia del doctor Erasmo Macaya Horta. Él es biólogo marino, magíster en Ciencia del Mar de la Universidad Católica del Norte y doctor en Biología Marina de la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda. Es actualmente académico del Departamento de Oceanografía y director del Laboratorio de Estudios de Algas de la Universidad de Concepción e investigador del Centro de Investigaciones Dinámicas de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes IDEAL, liderado por la Universidad Austral de Chile y siendo la institución asociada la Universidad de Concepción, donde se estudian los efectos del cambio global en los ecosistemas marinos antárticos y subantárticos. Las líneas específicas de investigación del expositor se enfocan al estudio de la macroalga marina en aspectos como la ecología, la diversidad y la biología molecular. Ha recorrido gran parte de la costa chilena y participado en diversas expediciones al archipiélago de Juan Fernández e Isla de Pascua, documentando y estudiando la diversidad y distribución y taxonomía de las macroalgas marinas. En esta oportunidad, entonces, nos va a presentar la charla inaugural, dictada además en el marco del lanzamiento del tema del año de Explora 2020, que es la Antártica, justamente, y que lleva como nombre Investigando las algas antárticas. Entonces dejamos con ustedes al doctor Erasmo para que nos pueda realizar su presentación. Ya, bueno, un saludo a todas y todos que están ahí, y veo muchos recuadros y nombres en mi pantalla. Agradecer también la invitación a esta exposición. Entonces voy a comenzar de inmediato. La idea es conversar un poco sobre alguna parte de la investigación que realizamos en Antártica, pero lo primero en realidad es
definir o partir definiendo qué son las algas, ¿ya? Eso es lo primero que me gustaría mencionar en esta presentación, y una definición bien corta con algunos aspectos que están relacionados con lo que son las algas. Se refiere a que son organismos fotosintéticos, es decir, utilizan la energía del sol para fabricar su propio alimento, son organismos autótrofos que se denominan. Viven usualmente en ambientes acuáticos, o sea, tenemos algas en lagos, en ríos y también en el océano, pero también hay algas en la nieve y hay algas en los desiertos y en zonas con muy altas temperaturas. En realidad están en diferentes lugares, pero usualmente uno las asocia a ambientes acuáticos. Eh, si las comparamos con plantas terrestres, son mucho más simples morfológicamente. Por ejemplo, no tienen raíces y no tienen sistemas de conducción. Las plantas terrestres tienen sistemas de conducción internos, se llama xilema y floema, que permite trasladar elementos. En el caso de las algas, estas no los poseen, son mucho más simples. Y acá yo hice una comparación entre una planta terrestre y una alga. En el lado derecho hay una planta con flor, donde ustedes pueden ver que está en un macetero. Bueno, ahí hay tierra y están las raíces que les permiten adherirse a las plantas al sustrato. En el caso de las algas, como ustedes ven acá en el lado izquierdo, no tienen raíces, tienen una estructura que se denomina disco, que le permite la adición al sustrato. Una estructura que se llama estipe, que sería el címer al tallo, que es una estructura de soporte, y zonas planas, y esas zonas planas se llaman láminas. Ahora, hay una diversidad impresionante de algas, por lo tanto hay algas que tienen discos muy pequeñitos y láminas muy grandes. Entonces ese es un alga tipo, y usualmente estas grandes que podemos a veces observar en las rocas. Es un grupo extremadamente diverso. De hecho, es tan diverso que, como ustedes pueden ver acá, hay representantes de algas en diferentes reinos, ¿ya? Incluso hay algas, y eso ahí hay la discusión, todavía algunos no los consideran algas. Hay algas que son bacterias, que son organismos procariontes. De hecho, por eso las dejé en otro color, pero no necesariamente hoy día se están considerando en algunos casos como algas, sino que solamente organismos que no son procariontes, sino que organismos eucariotas. Entonces, tenemos organismos en el reino protozoa, en el reino plantae y en el reino cromista. Ahora, las macroalgas, que son las algas que yo estudio, están en dos reinos, en el reino plantae y en el reino cromista. En el reino plantae están las algas rojas y las algas verdes, mientras que en el reino cromista están las algas café. Las algas las podemos subdividir por tamaño. Existen macroalgas y microalgas. Las macroalgas son todas aquellas algas grandes que podemos ver a simple vista, mientras que las microalgas son todas estas algas pequeñitas. Usualmente son algas unicelulares, es decir, solo una célula, y acá yo les coloqué algunos ejemplos. Hay grupos de algas, por ejemplo, de diatomeas, los dinoflagelados, los aptófitos también, que son algas unicelulares. Además, como pueden apreciar ahí, son algas bien bonitas, tienen paredes de diferentes elementos, de sílice, de celulosa, de carbonato de calcio, y con unas perforaciones. En fin, son algas bien bonitas, y esas microalgas forman parte de lo que se denomina fitoplancton, es decir, el plancton vegetal. Ahora, ¿son importantes las algas? Es una segunda pregunta que me gustaría realizar, y bueno, la respondo de inmediato. Las algas sí son importantes. Acá ustedes pueden ver un par de fotografías, en realidad un par de dibujos, cómo sienten o cómo se ven las algas cuando saben que la mayor parte del crédito sobre el oxígeno que se produce a nivel global se lo llevan los árboles. Sin embargo, las algas, y particularmente las microalgas, son responsables por prácticamente la mitad del oxígeno que nosotros respiramos a diario. Entonces son tremendamente importantes. O sea, debemos agradecer esas dos horas de oxígeno diario que tenemos al día, particularmente a las microalgas. Bueno, además son muy importantes ecológicamente, porque además de producir oxígeno, absorben CO2. Las macroalgas también, por ejemplo, forman diversos hábitats que protegen y dan refugio y alimento a muchos otros organismos. Y comercialmente también, porque yo les aseguro que en sus casas ustedes tienen varios productos derivados de las algas. Productos de las algas están en la pasta de dientes, en los helados, en sopas, en cremas, en cervezas, incluso en nuestra ropa. Así que se utilizan también comercialmente, y bueno, además se consumen. Existen muchas especies que se consumen como alimento, y eso también es otra de las importancias comerciales que tienen estos organismos. Ahora, y particularmente hablando sobre Antártica, ¿sí? La pregunta, y la tercera pregunta
que yo les hago es si podemos encontrar algas en Antártica. Y como yo les mencionaba, me voy a referir principalmente a las macroalgas, que son las algas que estudiamos en el laboratorio. Las macroalgas en Antártica, bueno, en realidad antes de hablar de las algas en Antártica o las macroalgas, me gustaría mostrarles en primer lugar en esa diapositiva la Antártica. Y acá entregarle algunos datos que son bien interesantes en términos de este continente bastante grande, es un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados, gran parte de su superficie está cubierta de hielo, prácticamente toda la Antártica está cubierta de hielo, solo un muy bajo porcentaje se descubre hielo en algunos meses. Si dibujamos la línea costera, son cerca de 18.000 kilómetros, es el lugar más frío de la Tierra, es el lugar más seco de la Tierra, y algo bien interesante, que está rodeada, y hace muchos millones de años ha estado aislada del resto de los continentes por una corriente que se llama la corriente circumpolar antártica. Y esa corriente, que ustedes pueden ver ahora acá, es una corriente impresionante, tiene varios récords, es la corriente más grande que tenemos en el mundo, es una corriente que mide aproximadamente 23.000 kilómetros de longitud, aproximadamente 2 kilómetros de ancho, en algunos lugares hasta 5.000 metros de profundidad, conecta 3 océanos, el Océano Pacífico, el Índico, el Atlántico, transporta una cantidad impresionante de agua. De hecho, transporta más agua que todos los ríos del planeta juntos. O sea, imagínense la cantidad de agua que transporta esta corriente, y como lo mencionaba anteriormente, esta corriente es bien importante porque se formó hace varios millones de años y ha mantenido a la Antártica aislada. Y eso es un evento bien importante, el momento en que se genera esta corriente, porque comienzan en ese momento, de hecho, a bajar las temperaturas en Antártica y se mantiene como un continente prácticamente aislado del resto del planeta. Ahora, ¿cuántas especies de algas, y particularmente macroalgas, tenemos en Antártica? Este número normalmente va variando. Los que estudiamos algas sabemos que siempre el número que digamos en algún momento va a variar. Hasta hace 2 años, hasta hace 2 o 3 años, el número escrito de algas era cerca de 120, 130. Hace poquitas semanas apareció un libro de algas antárticas donde se hace una evaluación nuevamente del número de especies de macroalgas que existen en Antártica, y el número que sabemos hoy día reportado es de cerca de 150 especies, donde si las separamos en los 3 grupos tenemos 32 especies de algas verdes, 34 especies de algas pardas y 85 especies de algas rojas. Lo interesante y lo importante además de las algas en Antártica, que cerca del 30% de las algas descritas para Antártica son endémicas, es decir, son especies que solo encontramos en Antártica. Es decir, 1 de cada 3 algas en Antártica es única de ese continente. Y dentro de los 3 grupos, las algas cafés son las que tienen el mayor porcentaje de endemismo. El 35% de todas las algas pardas que encontramos en Antártica son exclusivas, son endémicas de ese continente. Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan la distribución de las algas marinas bentónicas? Y me refiero a bentónicas, las algas que están fijas a un sustrato en la Antártica. Bueno, si uno piensa en organismos que hacen fotosíntesis, si uno piensa en plantas quizás, que es lo que todos conocemos, ¿cierto? Estos son organismos que dependen de la luz. Ese es uno de los factores principales para un organismo que hace fotosíntesis. También la temperatura, y en Antártica debemos adicionar el hielo, la presencia de hielo. Esos son factores súper relevantes y sumamente relevantes en la presencia y en la distribución de las macroalgas en Antártica. Son algas que tienen que estar adaptadas y han estado adaptadas por millones de años a muy bajas temperaturas. Por mencionarles un dato, en el caso de la temperatura del agua de mar, en Antártica va usualmente entre los menos 1,8 hasta los 2,5 grados sobre cero. Ese es el rango de temperatura que las algas que crecen en este ambiente, en el agua, son algas submareales que están bajo el agua, poseen. Por lo tanto, son organismos adaptados y tienen una serie de compuestos químicos que permiten lidiar con esas bajas temperaturas. Son también organismos que están adaptados a baja luminosidad. ¿Por qué? Porque en Antártica
recibe mucho menos luz que si lo comparamos, por ejemplo, con los trópicos, ¿ya? La Antártica solo recibe, la radiación solar que recibe la Antártica es el 50% menos de lo que reciben las zonas tropicales. Entonces, las algas tienen que lidiar con esa baja energía solar, pero además recordar que durante algunos meses en la Antártica no hay luz, ¿no? O si la hay, es muy poquito en invierno. Mientras que en verano, por otro lado, van a tener que lidiar con una alta cantidad de luz. Ahora, alta en términos de lo que podemos llamar en Antártica. Entonces también deben estar adaptadas a esas condiciones de baja luminosidad. Entonces son algas que pueden realizar fotosíntesis a muy baja energía lumínica, ¿ya? Y tienen una serie de compuestos que permiten llevar a cabo ese proceso, que es muy importante porque de esa forma generan su propio alimento. Y otro aspecto bien importante es el hielo, y ahí más adelante les voy a mostrar un par de diapositivas relacionadas con eso. Lo otro es que tienen que hacer frente a herbivoría. O sea, hay herbívoros que están tratando de comerse estos organismos, tratar de comer algas. Por lo tanto las algas en Antártica también han desarrollado una serie de estrategias para hacer frente a la herbivoría, para hacer frente a los organismos que las quieren consumir. Por ejemplo, han desarrollado una serie de compuestos químicos, y algunos de esos compuestos químicos, en el caso particularmente de las algas café, son compuestos químicos que repelen a los herbívoros. E incluso esos mismos compuestos químicos son antiherbívoros, pero también les sirven, por ejemplo, para hacer frente a la radiación ultravioleta, que en algunas ocasiones también puede impactar a las algas. Ahora, cuando uno se imagina Antártica, y esta es una fotografía que es de mi primer viaje a la Antártica, esto fue en 2017, fue la primera vez que yo fui a estudiar algas a la Antártica, y esa es la primera foto que yo tengo de Antártica. Llegando ahí, arribando en el avión, ahí ustedes abajo pueden ver que, claro, no es todo hielo, ¿cierto? Hay zonas que están descubiertas de hielo, y precisamente esas zonas en la línea costera son las zonas que las algas desde primavera, en verano, comienzan a ocupar y en ese lugar se desarrollan. Entonces, en los lugares donde hay hielo, estas macroalgas simplemente no crecen sobre hielo, crecen sobre sustrato duro o arena. Yo les mencionaba el efecto del hielo, y el efecto del hielo es bien importante para las algas en Antártica. Si ustedes ven esta fotografía, en la medida que estos hielos se van desprendiendo, comienzan a desplazarse, y muchas veces estos mismos hielos regresan a la zona costera, y al regresar a la zona costera tienen un efecto abrasivo muy importante. Entonces van rompiendo el sustrato, van rompiendo el fondo, y de esa forma va desplazando a las algas que ahí están. Entonces hay una serie de algas que tienen estrategias, por ejemplo, de rápido crecimiento, o incluso hay algunas especies que tienen zonas que van muy fuertemente adheridas a la roca. Entonces se elimina solo cierta parte cuando el hielo arrastra, pero y esas partes que quedan ahí en la roca pueden comenzar a generar láminas nuevamente. Entonces, pero el hielo es muy importante porque este efecto abrasivo y este choque contra el sustrato es bien importante y determina gran parte de la distribución de muchas de las algas, sobre todo las algas que están en la zona de las rocas que nosotros podemos ver cuando baja la marea. Este es un gráfico bien bonito que yo lo tomé prestado de un libro de flora marina antártica que escribió un colega de la Universidad Austral, Iván Gómez, que lo publicó el 2015, y ahí aparece un patrón, y este es un patrón de zonación. Si uno se fija en este dibujo, las algas están en diferentes zonas, ¿ya? Y son distintas las especies que están en las diferentes zonas. Vemos desde la zona más alta, desde el número 1, hasta los 30 o 40 metros, que es la profundidad máxima que usualmente vamos a encontrar algas en Antártica. Hay algunas especies, sobre todo algas rojas, que han sido descritas a mayor profundidad, 70 metros incluso, pero en general la mayoría llega hasta los 30 metros, porque hasta esa profundidad es donde puede llegar un poquito de energía solar para realizar la fotosíntesis. Entonces, en la zona intermareal, en esta zona, cuando ustedes van a la playa, ¿cierto?, baja la marea, esa zona que queda descubierta se denomina zona intermareal, y en esa zona dominan algas pequeñas, algas que tienen muy altas tasas de crecimiento. Normalmente son láminas pequeñitas o también son formas filamentosas. Después tenemos, si ustedes se fijan, del número 7 al 9, esa zona
es una zona ya bajo el agua, cuando baja la marea, y ahí comienza todo lo que es zona submareal, que denominamos nosotros. Esa zona, entre los números 7 y 9, esas especies que están ahí, son especies que viven en estas zonas que yo les mencionaba, que son impactadas por la acción del hielo, donde ahí el sustrato es un factor altamente limitado. Y son algas que tienen, como yo lo mencionaba, una alta capacidad de crecer, ¿ya? Crecen muy rápido. Y por último tenemos del número 10 en adelante hasta los 30 metros, 40 metros aproximadamente, algas que están adaptadas a esas condiciones de baja luminosidad. Desde los 5 a los 30 metros hay muy poca la cantidad de luz que llega, pero las algas igualmente están adaptadas a esas condiciones y normalmente dominan en esa zona algas pardas. Y acá tienen algunos ejemplos de algunas algas comunes de esta zona. Estas fotografías que yo les estoy mostrando están tomadas en la península antártica. Estas son zonas muy cercanas a la base de investigación que tiene el Instituto Antártico Chileno, la base Julio Escudero. Entonces, esta, por ejemplo, acá ustedes ven una alga verde, es una alga verde que se llama Ulotrix y que vive en esta que yo les denominaba la zona intermareal, y vive bien alto. Es una alga Ulotrix, es una alga que está muy bien adaptada y es muy tolerante, por ejemplo, a desecación. ¿Ya? Es una alga que puede perder hasta el 70% de agua y aún así cuando sube la marea se rehidrata y sigue trabajando fisiológicamente sin ningún problema. ¿Ya? Estas son, ahí como ustedes pueden ver, son fotografías de los filamentos de Ulotrix. Otra alga también que vive en esta zona alta del intermareal, y en esta zona alta usualmente están varias horas sin recibir agua, entonces muchas de ellas lo que hacen es que trabajan solamente o reciben esta salpicadura o el spray del oleaje muchas veces. Y acá también tenemos, y si para las personas que están de Chile y si es que habrán visto alguna vez, este se parece bastante al luche, y de hecho es un luche antártico, porque es el mismo género del luche que tenemos, bueno, en la costa de Chile continental y en muchas partes del mundo. Esta especie es Spiropia endivifolia, es una especie de luche endémico, exclusivo de Antártica, y es una alga roja que está adaptada a vivir en zonas altas del intermareal y también tiene una batería enzimática, fisiológicamente está muy bien adaptada para resistir varias horas sin agua. Una alga café, y esta alga es como un pequeño saco, usualmente no mide más allá de 8 centímetros de alto, y esta alga es la que ustedes van a encontrar que domina en la zona del intermareal. Cuando ustedes esperen en Antártica y en Península Antártica, cuando esperan que baja la marea y comienzan a caminar por el intermareal, lo que van a ver que domina es precisamente esta alga que es Adenosistis. Acá yo los invito a recorrer junto conmigo el cómo se ve la Adenosistis. Ahí estamos caminando, esto bajo la marea, se fijan que hay algunas pozas de agua y lo que domina es precisamente esta alga, esta Adenosistis, esta alga café. Es una alga que tiene muy rápido crecimiento, es muy tolerante en verano en la zona alta del intermareal, y en algunas pozas la temperatura puede llegar hasta 12 grados sobre cero. Entonces es una temperatura bastante alta considerando lo bajo que yo les mencionaba hace algún rato. Entonces, es probablemente el alga más numerosa en número, en abundancia, que ustedes van a poder encontrar en gran parte de las zonas costeras rocosas, en este caso de Península Antártica. Esta es una fotografía de una poza de marea. Cuando baja la marea, ¿cierto? Hay algunas zonas donde se aposa agua de mar. Bueno, y en esas pozas también son bien interesantes porque ahí se dan otras especies, en conjunto también con algunas de las que yo ya les he mencionado, y son bien diversas. Fíjense acá que se ven bastante diferentes colores. Entonces ahí tenemos algas verdes, algas rojas y algas pardas. Entonces son pozas bien interesantes porque ahí también existen algunas otras especies que, por ejemplo, no pueden llegar un poquito más arriba porque ya más arriba tienen que estar muchas horas sin agua y muchas horas también haciendo frente a la radiación y a la desecación. Aquí tienen ustedes, esta es una foto, es como si ustedes metieran la cabeza ahora en una poza de marea en Península Antártica, y esto es lo que ustedes pueden ver. Se fijan, ahí hay algas pardas, hay algas rojas, y
A propósito de lo que les mencionaba antes, que es un factor bien importante también en Antártica, que es la herbivoría. En Antártica, en las pozas de marea, hay bastante herbívoros, y aquí los invito a recorrer y mirar lo que ustedes pueden encontrar en una poza de marea. Esto es, fíjense la cantidad de crustáceos. Estos son pequeños crustáceos. Estos crustáceos son llamados pulgas, nosotros llamamos, son anfípodos, pulguitas de mar, y están en una cantidad impresionante. Es impresionante y nunca había visto tal cantidad de crustáceos, y esto es una poza de marea. Eh, estos crustáceos son muy abundantes en Antártica. Bueno, muchos de ellos no necesariamente son herbívoros, varios de ellos son carnívoros, algunos son omnívoros, es decir, comen vegetales y animales, pero una fracción también de ellos son herbívoros. Aunque principalmente lo que hacen, sobre todo en las macroalgas, es remover las pequeñas alguitas a veces que están creciendo encima. Un herbívoro sí que se alimenta particularmente de las fases microscópicas de muchas algas. Hay muchas algas que para reproducirse botan sus semillas, sus esporas o sus gametos, que son microscópicos, y este molusco que ustedes ven acá, que es una lapa antártica, el género es Nacella, es un molusco que se alimenta y va sobre la roca comiendo estas pequeñas microalgas y también los estadios pequeños de las algas grandes también. Entonces son herbívoros bien voraces. Esta es otra alga bastante común en algunas zonas de Antártica. Esto es una alga roja, Gigartina scottbergi. Acá en Chile le llamamos, está también en la zona sur, le llamamos luga roja o cuero de chancho, es una alga bien dura, aunque estudios genéticos recientes han demostrado que la especie que existe en Chile continental y la especie que existe en Antártica son especies diferentes. Así que el número de algas también en Antártica, de macroalgas, en la medida que estos trabajos se vayan consolidando y haciendo la taxonomía de estas especies, va también a ir aumentando el número de especies de Antártica. Esta alga es una alga roja, se llama Palmaria decipiens, es una alga roja bien bonita, es una lámina que puede llegar a medir hasta 1,5 metros de largo, un poquito más a veces, es una lámina muy delgadita, pero fíjense cómo está sobre las rocas. En algunas zonas es impresionante la cantidad de estas algas que uno puede encontrar, y de hecho hay que tener bastante cuidado. Yo casi me caigo acá tratando de llegar y hacer algunas mediciones y sacar esa fotografía. Es una alga que además es tiene algunos geles, así que uno fácilmente se puede resbalar y caer acá en las rocas. Es difícil además ver dónde está el fondo. Puede haber una poza de marea o puede haber una roca. Otro aspecto bien interesante de las algas en Antártica es que en Antártica no tenemos algas del grupo de las laminariales. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuáles son las algas laminariales? Las algas laminariales son las algas que forman bosques submarinos, ¿ya? Y que están en gran parte del mundo, en las zonas azules. Estas líneas azules es los lugares donde uno puede encontrar bosques submarinos. Y para las personas que están acá en la charla y que son de Chile, habrán escuchado más de alguna vez de los güiros, ¿cierto? Güiro negro, güiro palo, el güiro canutillo, el sargazo. Bueno, esas son algas que forman bosques submarinos, y estos bosques no están presentes en Antártica. El único continente que no tiene laminariales, que no tiene estas algas cafés grandes, es Antártica. Y hay un par de razones para eso. El grupo de las laminariales es un orden que apareció hace muy poquito, es un orden relativamente joven en términos evolutivos, y por otro lado, sus fases reproductivas también no se desarrollan muy bien a bajas temperaturas. Entonces no es muy posible tampoco en el hecho que si es que hubiesen podido arribar a Antártica, que se hayan desarrollado, porque su ciclo de vida se vería interrumpido. Eso no quiere decir que en Antártica no tengamos bosques. Los bosques de algas que existen en otros lugares del mundo, en Antártica son reemplazados por un grupo de algas que son del orden desmarestiales. Y ahí hay varias especies de algas desmarestiales que son endémicas. Ahí estamos viendo Desmarestes ansep, algas que pueden llegar a medir un par de metros de largo y que forman estos bosques y que pueden dar refugio y alimento a muchos otros organismos. Fíjense por ahí que aparece una estrella, y si uno mueve estas algas hay una cantidad impresionante de organismos asociados.
Esta alga, que también es del orden Desmarestiales, es Himanthotalus grandifolius. De hecho, fíjense en el nombre, grandifolius. Eso ya nos indica algo. Esta es el alga, es un alga que encontramos, bueno, también está en otros lugares, pero casi exclusivamente en Antártica. Y es el alga más grande que podemos encontrar en Antártica. Es una alga café que puede llegar a medir hasta 10 metros de largo. Y acá los invito a sumergirse junto conmigo en las aguas de Antártica. Y fíjense ustedes lo que comenzamos a ver. Este es en algunos de los muestreos que estuvimos realizando precisamente este año, en febrero, y ahí yo metí la cámara y comencé a grabar lo que está bajo el agua. Eso debe ser 1 metro y medio de profundidad. Y ahí fíjense que hay algas verdes, ahí todas esas algas cafés que aparecen, la mayoría pertenecen precisamente a este orden de desmarestiales. Ahí hay esas especies que aparecen ahí son desmarestias, ahí aparecen otras algas que son unas láminas cafés un poco más alargadas. Esa es Ascoseira mirabilis, es una especie endémica de Antártica. Pero en general se fijan que tienden a dominar estas algas cafés desmarestiales y otras especies de algas cafés grandes, junto también con algunas algas de estas algas rojas laminares, que algunas de ellas son las que están muy bien adaptadas cuando tienen este efecto abrasivo del hielo y pueden crecer rápidamente, sobre todo esas láminas rojas. Una especie bien particular que a mí me llama bastante la atención, yo la encuentro bastante interesante, es una especie endémica también, única de Antártica, es la especie Cystophera yakinoti. Esta especie, si se fijan, es la especie que está acá al centro, tiene unas estructuras redondeadas. Y ahí están viendo una fotografía, un zoom de esas estructuras. Bueno, esas estructuras son verdaderos globos llenos de aire. Entonces uno dirá, bueno, ¿para qué una alga necesita esta estructura? Estas estructuras se denominan aerocistos. Y estas estructuras lo que le permiten a algas que son relativamente grandes mantenerse erguidas en la columna de agua y poder acceder a una mejor calidad de luz. Entonces tratan de alcanzar la superficie y esas estructuras llenas de aire les permiten precisamente eso. Esta alga también es bien interesante porque ahí lo que estamos viendo son estructuras reproductivas y esta alga es lo que nosotros denominamos algas monoicas, quiere decir que la misma alga puede tener estructuras reproductivas masculinas y femeninas. ¿Ya? Entonces eso es bien relevante para un contexto en el cual nosotros estamos estudiando ahora y que es precisamente que estas algas cuando se desprenden del sustrato, cuando por ejemplo hay algunos herbívoros que comen la parte de abajo o simplemente hay mucho movimiento en el agua, se pueden desprender del sustrato y no se van al fondo, sino que se van a la superficie, precisamente por estas estructuras que tienen de flotabilidad. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos estudiando ahora en Antártica. Fíjense acá, esta es una cistosfera que está flotando, es un parche grande, esta es una que nosotros después la medimos, era un individuo que medía 4,5 metros de largo. Se fijan ahí, aparecen las estructuras que están flotando y también por el lado se aparecían y se veían unas estructuras reproductivas. Entonces, este aspecto es bien relevante y es algo que nosotros es lo que estamos estudiando ahora, porque cuando el alga se desprende, el alga va a ser arrastrada por las corrientes y va a poder llegar y eventualmente colonizar lugares distantes. En general, las algas tienen lo que denominamos bajo poder de dispersión. Sus estructuras reproductivas no se pueden desplazar muchos metros. Entonces, esta es una forma de desplazamiento. Esta forma de desplazamiento es una forma alternativa para desplazarse y que además puede llevar consigo organismos asociados. Hay muchos organismos que viven asociados a las algas y eventualmente pueden ser transportados también junto al alga en estos viajes que pueden durar días, horas, y eso es lo que precisamente estamos investigando ahora. La fotografía que ustedes ven acá es un Durvilea. Durvilea es una alga café que, a diferencia de Cystophera y otras, no tiene estas estructuras que ya nosotros llamamos aerocistos, pero tiene toda su estructura interna, tiene unas celdas que están llenas de aire. Entonces la Durvilea, y nosotros en Chile la conocemos como cochayuyo, cuando se desprende del sustrato también puede flotar y se mantiene en la superficie, como ustedes pueden ver ahí en esa fotografía en el lado izquierdo de la pantalla. Ahora, hace algunos años, un autor, Smith, lo que hizo fue estimar el número de Durvilea, de cochayuyo, flotando en el hemisferio sur.
y llegó a un número bastante interesante y bien alto. Él sugiere que en cualquier momento, en algún momento específico, nosotros podemos encontrar hasta 70 millones de durbileas, 70 millones de cochayuyos flotando. Y ahí yo puse en este mapita del hemisferio sur, coloqué acá unas plantas, unos cochayuyos flotando. Ahora, recuerden que la corriente circumpolar antártica, que va acá en esta dirección, es una barrera que impide el ingreso de estas algas hacia Antártica. ¿Ya? Entonces, y de hecho impide el ingreso de muchos otros organismos. Solamente ballenas y organismos muy grandes o aves van a poder cruzar y llegar a Antártica, pero en general todos estos organismos que están flotando es muy difícil que puedan ingresar y penetrar, en este caso, a la Antártica. Sin embargo, y acá hay una fotografía que para mí es bien relevante, que probablemente no es la mejor foto, estéticamente no es la mejor foto que yo haya tomado dentro de todas las investigaciones que he realizado, pero esta foto es bien importante porque en el primer viaje que yo realicé a la Antártica, estaba esperando un barco para irme a otra estación en el sur, al sur del lugar donde estábamos, y salí a caminar por la playa, y en la playa encontré lo que ustedes están viendo ahí. Entonces alguien dirá, bueno, trozo de alga nomás ahí encontrado en una playa en Antártica, pero bueno, esa alga es precisamente Durbilea, esa alga es cochayuyo, y la Durbilea, ese género, no crece en Antártica. Por lo tanto, esta alga lo que hizo fue traspasar esta barrera, esta corriente circumpolar antártica, y logró ingresar y logró llegar a Antártica. Ese mismo año, un colega de la Universidad Austral, Nelson Valdivia, también encontró trozos de Durbilea varados muy cerca del mismo lugar donde yo les estoy mostrando acá. Y estos trozos yo me contacté y se los envié a una colega en Australia, a Chris Fraser, y Crit lo que hizo fue analizar genéticamente, utilizando análisis moleculares de última generación, logró secuenciar, obtener ADN de esas muestras que yo les envié, que habían llegado a Antártica, y fue bien interesante porque ella lo comparó con una mega base de datos de ADN, de análisis genéticos que le había hecho a durbileas en todo el hemisferio sur. Entonces los datos moleculares lo que hicieron, permitieron determinar el punto exacto de origen de esos trozos que nosotros habíamos encontrado en Antártica. Y los trozos habían salido de dos islas, South Georgia y las Kerguelen, que ustedes ven acá indicadas en este mapa. Entonces lo que sucedió es que estas algas salieron de esas islas y comenzaron a viajar por la corriente circumpolar antártica hasta llegar a la península antártica, el lugar donde nosotros las encontramos. De hecho, este hallazgo y este artículo científico fue destacado como, fíjense ustedes, ahí salió hasta en la portada de una importante revista de investigación, y incluso en el título que colocaron a esa revista o a ese número cuando aparece este artículo, es una pregunta, y la pregunta es si es el fin del aislamiento de Antártica. Entonces, probablemente, claro, alguien dirá, bueno, un trozo de durbilea, un trozo de cochayuyo encontrado en una playa antártica, quizás no es tan relevante, pero este hallazgo dio pie para que eventualmente poder cuestionar este aislamiento de la Antártica por la corriente circumpolar. De hecho, lo que se hizo además en ese artículo fue bien interesante porque se hicieron unos modelos matemáticos y oceanográficos para precisamente ver cuál fue el viaje que realizaron estas algas flotando a través de la corriente circumpolar antártica. Y acá ustedes están viendo el viaje que realizaron esas algas. Ahí están saliendo de esta isla que yo les mencionaba, South Georgia, y esos son 140 trozos de algas, imagínense ustedes, que se simularon saliendo de esa isla. Todas las líneas y todos los puntos que están en azul no logran llegar a Antártica, pero todos los puntos que están ahí en color anaranjado logran llegar a Antártica. Y ese es el recorrido que probablemente hizo alguno de estos trozos que nosotros encontramos, y eso además fue reportado como el mayor viaje de un organismo, de un alga en superficie, que nunca se había reportado. Es un viaje de aproximadamente 20.000 kilómetros. Y fíjense que ahí ya está llegando alguno de esos trozos, fue el que probablemente llegó, y ahí nosotros lo encontramos precisamente en ese lugar. Entonces, esa es una de las cosas que estamos investigando en Antártica, estas algas que están flotando, porque
Si ahora nos ponemos a analizar todo bajo un contexto de cambio climático, donde la península antártica particularmente es una zona que está bastante impactada, ya se ha determinado que durante los últimos años, las últimas décadas, la temperatura ha ido en aumento, precisamente en la península antártica están aumentando los deshielos y de alguna forma también algunas de las corrientes, y a futuro probablemente cambiaré un poco el sistema de corrientes, no completo, pero sí permitiría, por ejemplo, el arribo de más de estos organismos desde el exterior. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahora es precisamente ver cuáles son los organismos que podemos encontrar flotando, cuáles algas están flotando en Antártica. Hasta hace muy poquito se habían descrito solo 6 especies, y nosotros con los muestreos que estamos realizando ya hemos encontrado hasta cerca de 20 especies de algas flotando en Antártica. Y algunas de esas especies flotando que hemos encontrado son especies que han sido catalogadas como invasoras en otros lugares del planeta. Entonces acá los voy a invitar a que recorran conmigo algunas de las cosas que hacemos. Este es un sistema de captura de algas. Esto, si se fijan, parece hasta como un juego de video, ¿ya? Como cuando uno va apuntando alguna cosa. En este caso vamos con una especie de colador grande, vamos capturando, y ahí ustedes ven cómo ya estamos capturando algunas algas que están flotando en aguas antárticas. Esto después nosotros lo llevamos al laboratorio, lo pesamos, lo medimos, vemos qué especies son, si es que están o no reproductivas, y así estamos haciendo un catastro completo de todos estos organismos que están flotando en Antártica. Ahora, yo les mencionaba esto del por qué estudiar quizás este tipo de organismos. Y es bien relevante porque hace poco, hace un par de meses, salió publicado un estudio en el cual se reportó la presencia de organismos, algas y animales que venían adheridos a Durvilea y Macrocystis, dos algas cafés que no crecen en Antártica, pero que fueron encontradas en islas de excepción, en Antártica. Y estas algas traían consigo algunos de estos organismos que ustedes ven acá abajo en esta diapositiva. Y uno de esos organismos, que es el organismo que está acá en la letra D, es un briozoo, es un organismo, es un animal que también ha sido catalogado como invasor en otras partes del mundo. Entonces, esto es bien relevante porque si pensamos ahora en un contexto de cambio climático donde a futuro va a haber más deshielo, por lo tanto va a haber más sustrato disponible, las temperaturas van a estar un poco más elevadas, por lo tanto podría dar pie para que estos organismos que vienen desde otras latitudes puedan llegar, puedan colonizar y puedan crecer en Antártica, y eso podría cambiar completamente los ecosistemas y las comunidades como nosotros hoy día las conocemos. Entonces, bien relevante este aspecto, y también es relevante seguir estudiando lo que va a pasar con las algas en un contexto de aumento de temperatura, porque si pensamos que a futuro se ha escrito que un porcentaje importante de los hielos en Antártica van a desaparecer, eso va a quedar sustrato para que pueda ser utilizado por otros organismos. Ahora, el problema de eso es que al haber deshielo va a aumentar, van a haber cambios en la química del agua, ¿cierto? Se va a modificar la salinidad, al haber deshielo aumenta la turbidez del agua, y al haber más turbidez, haber menos luz disponible para que las propias algas de Antártica puedan realizar fotosíntesis. Por lo tanto, el cambio es bastante importante, o sea, vamos a ver un cambio completo en ecosistemas. Eso todavía se está estudiando, se está tratando de entender cómo estas especies van a poder responder a todos esos cambios de salinidad, cambios en la radiación solar, que es relevante. Probablemente no todas las especies van a poder hacer frente a estos cambios, mientras que otras especies, sobre todo estas que yo les decía y les mencionaba, que estaban en las zonas rocosas, estas especies que están en la zona intermareal, son especies más tolerantes y que probablemente van a poder llevar mejor algunos de estos cambios. Entonces, en resumen, las algas son organismos importantes. Recuerden, oxígeno, 12 horas de oxígeno gracias a las algas, particularmente las microalgas. Son organismos extremadamente diversos, están adaptadas, tienen una serie de adaptaciones para crecer en Antártica. Hay 150 especies aproximadamente, pero el número está variando y va a variar, y hay varios estudios genéticos que indican que hay más especies de las que actualmente hay descritas. La luz, hielo, temperatura, junto con la herbivoría, son factores importantes que determinan la distribución de las algas en Antártica.
son grupos que están amenazados en contexto de cambio climático, y lo que nosotros estamos estudiando son estas algas flotantes que son un medio de transporte importante, que sirven como medio de transporte no solo para las algas, sino que para otros organismos. Bueno, hasta acá llega mi presentación. Aquí les dejo las redes sociales del laboratorio del AlgaLab. Pueden seguir en diferentes lugares donde estamos usualmente colocando material también relacionado con la divulgación de algas, tanto de Antártica como de Chile continental y las islas oceánicas. Entonces agradezco la invitación, agradezco también al Centro Ideal, INACH, a los estudiantes y colaboradores de AlgaLab, y a MBON Pol2Pol, que son algunas de las instituciones que han dado recursos para realizar algunas de estas cosas que yo les he mostrado hoy día. Muchas gracias. Bueno, junto con agradecerte, Erasmo, por tu exposición de hoy, comentarte que han estado bien entusiastas la audiencia, han preguntado harto. Sí, ahí estoy mirando las preguntas. De hecho, lo tuve oculto y no lo pude ver en la medida que iba presentando, pero ahora ya estoy mirando las consultas. Sí, hay hartas, sí. Mira, hay unas que están orientadas más bien como a las características de las algas. Ahí Juan Ignacio pregunta, ¿cuántas horas de sol hay en la Antártica y cómo sobreviven con tan poca luz? Y Javier Maldonado pregunta, ¿de qué depende el color que adoptan las algas? Ya, de la primera pregunta, bueno, eso depende si es verano o invierno. En algunas zonas, particularmente en el centro de Antártica, en invierno simplemente no hay luz y hay varios meses sin luz. En la isla Rey Jorge, que es por ejemplo el lugar en la isla donde usualmente yo voy a hacer las investigaciones, donde ustedes vieron gran parte de la fotografía, en verano hay 20 horas de luz, y en invierno hay solo 5 horas de luz. Eso es promedio, eso puede variar un poquito, pero en general esas son las condiciones a las cuales se enfrentan, bueno, todos los que están ahí, de hecho. Nosotros cuando vamos para allá también es un poco extraño ver que, no sé, a las 11 de la noche para nosotros todavía tenemos luz. Bueno, y eso es lo que tienen que lidiar y hacer frente las algas. ¿Para qué hacen? Acá hay varias estrategias, como yo les mencioné. Es bien difícil siempre dar una respuesta única en el caso de las algas, porque como son organismos tan distintos, evolutivamente bien diversos, hay diferentes estrategias. Algunas de ellas, por ejemplo, están relacionadas con algunas algas rojas. Palmaria, por ejemplo, Palmaria es una alga roja que lo que hace es que tienen periodos en que simplemente no realizan fotosíntesis, ¿ya? O incluso algunos de sus pigmentos se degradan, ¿ya? En oscuridad. Simplemente como no los usan, se degradan, pierden la capacidad fotosintética en estos semanas, meses que no hay luz, pero cuando llega la luz nuevamente con finales de invierno, ya principios de primavera, estas algas lo que hacen es que sintetizan pigmentos rápidamente, ¿ya? Y en pocas semanas ya pueden volver a hacer fotosíntesis de forma muy normal. Hay otras algas, por ejemplo, algas pardas principalmente, que lo que hacen es que almacenan comida, ¿ya? Generan varios compuestos y que son compuestos que almacenan para pasar el invierno. Entonces almacenan compuestos, usualmente compuestos con alto nitrógeno, y lo mantienen, y ese compuesto, esa comida, ellos la utilizan cuando no pueden hacer fotosíntesis, y ya cuando aparecen nuevamente los rayos del sol, dejan de lado esa comida de reserva, ese alimento de reserva, y pueden comenzar a realizar fotosíntesis en forma normal, fotosíntesis nuevamente en condiciones igual siempre de baja luminosidad, ¿ya? Es bien poquita la radiación que llega en Antártica, y sobre todo para las algas que están bajo el agua. La otra pregunta la olvidé, ¿que se veían los colores o no? Sí, los colores. ¿De qué depende el que tenga cada una su color? Verde, café, Sí. o tonos cafés. Bueno, lo que hay que mencionar es que, al igual que las plantas terrestres, al igual que el pasto que nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos en nuestro jardín o en algunos de los parques que vamos, ese pasto son plantas terrestres que tienen clorofila. Clorofila es el pigmento que le da el color verde a muchas plantas. La clorofila está presente en todos los organismos fotosintéticos. Las algas también, todas tienen clorofila. Lo que sucede es que algunas algas tienen
más concentración de otros pigmentos. Y por ejemplo, en el caso de las algas rojas, aumenta la cantidad de pigmentos que se denominan pigmentos accesorios. Y esos pigmentos accesorios, en el caso de las algas rojas, se llaman ficobiliproteínas. Y la ficoeritrina es particularmente el pigmento que en el caso de las algas rojas le da el color rojo. En el caso de las algas cafés, eso está dado por un pigmento llamado santinas, fucosantinas, particularmente esa combinación de pigmentos que da esos colores café. Ahora, no necesariamente las algas siempre las rojas son de color rojo, y eso va variando, también va dependiendo de algunos ajustes pigmentarios que van realizando las algas dependiendo de la zona, si están más arriba, más abajo, si reciben más luz, menos luz, esas composiciones también pueden ir variando, ¿ya? De hecho, también, por ejemplo, hay un colega, Nelson Navarro, de la Universidad de Magallanes, que él estudia mutantes verdes de algas rojas. Entonces, esa gigartina, Scottbergi, esa alga bien bonita roja que yo les mostré, bueno, ahí a veces aparece como un mutante verde. Hay mutaciones que hacen que no se sintetice la ficoeritrina y tienen una gran cantidad de clorofila. Entonces, el color, siempre hay que tener ojo, a veces en terreno las algas rojas se ven de color verde, las algas verdes se ven de color rojo, así que no necesariamente es un factor para poder discriminar a qué grupo pertenecen. No siempre es lo que se ve, ¿no? Exactamente. ¿No? Mira, hay dos preguntas en relación a las competencias entre un tipo de alga y la otra. Mónica Arcos y Valentina Vial nos preguntan, ¿cómo es la convivencia o la competencia cuando hay algas de estas rojas que son una lámina delgada pero extensa con otras especies de algas? Y Valentina nos dice, ¿desarrollan alguna competencia las distintas especies de algas entre sí? Y si así es, ¿cómo funcionan? Sí, compiten. Bueno, siempre se produce competencia cuando algo, en este caso sustrato, o por ejemplo alimento o luz, es limitado. Cuando hay un factor, un elemento que es limitado, hay que competir. Hay que comenzar a luchar por ese elemento. O sea, hay que comenzar a luchar, en este caso, por comida o, por ejemplo, por luz. Hay que comenzar a luchar por el poco sustrato que a veces está disponible. Y para eso, bueno, nuevamente hay una serie de estrategias, como yo le mencionaba, hay algas que tienen tasas de crecimiento muy rápidas, por ejemplo, se reproducen muy rápido, liberan muchas semillas, muchas esporas o gametos rápidamente, los cuales se adhieren al sustrato en forma muy rápida y pueden crecer. De esa forma utilizan rápidamente el sustrato. Otras algas mantienen zonas adheridas a las rocas, si bien se pierde, por ejemplo, la lámina, pero hay zonas que quedan adheridas al sustrato y esas zonas, esos discos a veces comienzan a generar nuevas láminas, ¿ya? Entonces, claro, pero siempre tienen que estar compitiendo y hay muchas semillas, esporas de algas que están compitiendo por el a veces poco sustrato que es disponible, y muchas veces las que van a poder ganar ahí son aquellas que tienen tasas de crecimiento o tasas de reproducción más altas. Por ejemplo, ¿qué sucedía con esta lámina, esta palmaria, que es una alga bien larga? Bueno, igual abajo de esas algas también hay otras algas, ¿ya? Entonces hay algas que nuevamente tienen una mejor adaptación a poder realizar fotosíntesis eh, a baja luminosidad. Por lo tanto, si bien uno ve estas láminas que pueden estar cubriendo, pero esas láminas cubren y igual, pese a que hay poca luminosidad, igual existen especies que están adaptadas a poder crecer en esos ambientes. Y tal vez una otra pregunta que tenga relación un poco con lo mismo que nos estás comentando, Fabián Vázquez nos dice, ¿qué organismos viven asociados a las algas? Por un lado la competencia entre ellas, pero también qué asociaciones, digamos, Sí, pueden existir ahí. bueno, lo que hemos visto mucho nosotros, bueno, ahí también depende a veces de las especies, pero por ejemplo hay ciertas algas rojas, algas filamentosas o láminas bien delgaditas, Plocamium, por ejemplo, un género bien bonito que tiene unas láminas bien delgadas, o la misma Desmarestia, esta alga parda que yo les mostraba en alguna de las fotografías, son algas que tienen asociado una gran cantidad de crustáceos pequeñitos. Ese video que ustedes vieron de estos crustáceos pequeños nadando ahí entre medio, bueno, muchos de esos crustáceos viven entre medio de estas algas, incluso se protegen entre medio de estas algas. No sé si había el dato, pero se ha determinado, por ejemplo, que en algunas zonas donde están estas algas cafés desmarestias, en 1 metro cuadrado
uno puede encontrar hasta 300.000 anfípodos, 300.000 de estas pulguitas. O sea, imagínense, es impresionante la cantidad de organismos que viven asociados. Hay también otros, hay anélidos, hay una serie de otros organismos que también viven asociados, y particularmente son etapas juveniles de muchos organismos. De hecho, hay varios colegas, amigos que están realizando sus tesis doctorales en todas estas algas, en los organismos que viven asociados a las algas. Las algas, cuando se desprenden, muchas veces se van al fondo marino, y ahí también hay muchos organismos que llegan ahí a vivir entre medio de esas algas. Muchas algas también, y se me olvidó creo que lo mencioné también en la charla, tienen compuestos antiherbivoría. Entonces hay unas asociaciones bien interesantes con organismos. Por ejemplo, hay unos erizos que se protegen de su predador, o sea, para evitar que el erizo, alguien lo consuma. Hay unas anémonas, que son unos nidarios, parientes de las medusas, que consumen y comen erizo. Y lo que hace el erizo, hay una especie de erizo que lo que hace es tomar trozos de algas, y esos trozos de algas son algas que están defendidas con compuestos químicos antiherbivoría, y esos erizos las usan y se las colocan encima, y se disfrazan porque pasan desapercibidos, pero por otro lado, el predador no los consume porque tiene encima una serie de trozos de algas que están defendidas químicamente. Específico, ¿no? Súper específico, y de hecho van coevolucionando, son organismos que van a la par evolucionando junto a estas algas que tienen estas defensas químicas. Bueno, acá hay varias preguntas, Erasmo, sobre el tema del cambio climático, ¿no? Que es como el gran tema con la Antártica en estos minutos. David Torres pregunta si has visto algún efecto con la pérdida de hielo en la población de las algas. Nos contabas tú que efectivamente hay un cierto tipo de algas que se da en uno de los niveles más abajo de la intermaria, que no me acuerdo cuál es el nombre en este minuto, el que sigue, que claro, es el que más se ve submarial, que se ve más afectado por el desprendimiento de los hielos, digamos, ¿no? Claro. Entonces, David nos pregunta si has visto algún efecto con la pérdida de hielo en estas poblaciones de algas. La verdad que no, porque, bueno, en mi caso, lo que yo hago es estudiar principalmente estas algas que están en las rocas, estas algas de la zona intermareal, ¿cierto? Cuando baja la marea uno puede llegar fácilmente ahí a estudiarlas, o las algas flotantes. Yo particularmente no estudio las algas submareales, solo las estudio cuando se desprenden y flotan. Entonces, aunque he conversado con algunos otros colegas, pero yo creo que el lapso de tiempo con los colegas que he conversado aún es muy poquito. Por ejemplo, en mi caso yo he ido 4 años seguidos a Antártica, desde el 2017 hasta este año. Y en esos 4 años, al menos personalmente, no he visto un cambio significativo, pero bueno, es una fracción tan pequeñita de tiempo que probablemente, claro, lo que se necesita son claramente hacer estudios con líneas bases de hace bastante más tiempo para ver si efectivamente existen estos cambios. Ahora, lo que uno sí a veces puede, y son percepciones también, o sea, puede quedar esté determinado por algunos factores en particular. De hecho, precisamente este año hubo unas olas de calor donde tuvimos máximos históricos de temperatura. De hecho, nosotros justamente estábamos allá cuando fueron estos máximos históricos y estaba toda la prensa ahí bien expectante por estas alzas de temperatura. Bueno, efectivamente, la percepción este año para nosotros fue que había menos hielo en la zona donde vamos usualmente. O sea, sí se podía contrastar lo de los 2 o 3 años anteriores a la cantidad de hielo. Pero en el caso de las algas, hicimos varios muestreos y no hemos analizado todavía en detalle esos datos, pero no vimos una diferencia tan radical respecto de al menos 3 o 4 años anteriores, que eso es nuestra base de datos por ahora. Bueno, la verdad es que nos encantaría seguir conversando contigo, está súper interesante, muy, muy agradecidos con esta maravillosa exposición y estos videos que realmente nos han conectado a propósito de los recorridos virtuales con este territorio que a veces es tan ajeno, ¿cierto? Pero que la verdad es que a través de tus fotografías y tus videos hemos podido sumergirnos y acompañarte un poco también en tu labor importantísima que has desarrollado. Eso, un aplauso entonces. Muchas, muchas gracias. Gracias por el tiempo también. Y nos vemos el próximo mes en el próximo Café Científico. El proyecto asociativo regional PAR, Explora los Lagos, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Extensión Científica
de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentó Café Científico en tu casa.